Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. Bueno, en esta ocasión venimos a otro video en esta lista sobre cálculo diferencial preuniversitario. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre lo que se conoce como el comportamiento de las funciones. A ver. ¿Qué ocurre? Bueno, en principio, este tipo de comportamientos también se vio en la lista de videos sobre precálculo. Y lo que ocurre es que en algunas funciones, pues hemos visto nosotros cómo es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar una de las funciones más sencillitas que ya hemos visto, que es y igual a x cuadrada, que como ustedes se pueden dar cuenta, esto es una función de x, es decir, que para cada valor de x diferente, obtenemos un valor de y, un único valor de y. De manera que si nosotros ponemos x igual a cero, llévale cero. Si ponemos x igual a uno, llévale uno. Si ponemos x igual a menos uno, llévale uno. Y así sucesivamente. Para cada valor de x que nosotros demos, obtenemos un único valor de y. Y como ustedes seguramente recordarán de nuestra lista de videos sobre geometría analítica preuniversitaria, bueno, pues esta función se puede graficar y nos queda una parábola, ¿no? A ver, está haciendo las cosas que yo quiero que haga la computadora. Permítame un segundito. Parece que ya. A ver. Pues no, no está haciendo lo que yo quiero. Pero bueno, vamos a decir que así está bien hecha la gráfica de la parábola. Esta es una función que pues ustedes seguramente conocerán a partir de de la estructura de la ecuacioncita y igual a x cuadrada. Recordemos nosotros que en este caso la parábola tiene la forma 4p y igual a x cuadrada. Entonces aquí sabemos que el lado recto mide 4p, que en este caso pues vale 1, ¿no? Entonces, dicho esto, ya nosotros entendemos, por ejemplo, que la parábola tiene su foco aquí más o menos en un cuarto, y igual a un cuarto, que eso también lo deben de conocer de geometría analítica, y aquí tenemos una lista de videos de geometría analítica preuniversitaria, pero lo interesante o bueno, lo que nos interesa en este momento no es tanto la geometría de la parábola como tal, sino el comportamiento de la parábola en términos de funciones. Por ejemplo, nosotros vemos que este perfil, o sea, si nosotros pensamos en esta curva, en esta parábola, como el perfil de alguna superficie, de algún plato, de algún cuenco, o podemos pensarlo incluso como parte de una de estas pistas de patinaje, pues nosotros, o sea, de patinaje de esto sobre patines, ¿no? O sobre una patineta. Entonces nosotros podemos pensar en dejar aquí una pelotita, ¿no? Y nosotros dejamos aquí la pelotita y nos vamos a dar cuenta cómo es que va a bajar así. Si nosotros dejamos aquí la pelotita, pues nos damos cuenta que baja hacia el otro lado. Y aquí viene lo interesante. La función de este lado, conforme nos hacemos a a la derecha, baja. Mientras que a partir de este punto para allá, conforme nos hacemos a la derecha, sube. Entonces, de un lado baja, de otro lado sube. Ese tipo de comportamientos es el que nos referimos. Y por lo tanto, nosotros vamos a hablar de dos tipos de comportamientos de las funciones. En general, dos. Podemos pensar en tres, pero de momento vamos a hablar de las dos, de los dos tipos de comportamientos. Uno de ellos es el que se conoce como funciones decrecientes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues precisamente nosotros podemos pensar en un punto que se encuentre, vamos a decir, por acá sobre el eje X, ¿no? Vamos a llamarle este punto X1, es decir, es algún valor real, no importa cuál, pero el punto es que está en alguna parte del eje X. Y entonces comparamos, bueno, no comparamos, aquí de momento para este X1 vamos a tener algún determinado valor de nuestra función que va a estar por acá, ¿no? En este caso particular, este Y1 pues va a ser X1 al cuadrado. Y luego nosotros consideramos otro punto de nuestra función, vamos a decir que es este, que tiene un valor X2, lo cual nos va a llevar a algún punto Y2 en la parábola, es decir, a una altura Y2 en la parábola, que en este caso, pues va a estar dado simplemente como X2 al cuadrado. Bueno, ya que entendemos eso, pues nosotros nos podemos analizar esta parte, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que
Para el punto x1, y1, pues como es una función, este punto que está aquí tiene coordenadas x1, f de x1, donde la f es precisamente elevar al cuadrado nuestra variable. Mientras que este otro punto que tenemos por acá, lo voy a poner en otro color para, para que se vea mejor, ¿no? Este es el punto x1, y1, y este punto de acá es el punto x2, y2. O bueno, f de x2. Porque recordemos que esta forma en la que está dada la y, es una función. ¿Qué notamos? Pues notamos que de aquí, desde este punto para allá hasta el cero, lo que vamos a tener es que estas alturas, esta altura cada vez se hace más chiquita conforme nos hacemos para la derecha. Y entonces la idea de una función decreciente es precisamente esa, que las alturas, la coordenada en y, se haga más pequeña conforme la x, la distancia horizontal, se haga más grande, es decir, se haga más positiva, más hacia la derecha. Dicho esto, decimos que una función, en general f, en este caso esta f de x es x cuadrada, es decreciente y aquí es importante hacer notar que, en efecto, lo que queremos es que de aquí para acá, pues vaya decreciendo la función, que se vaya haciendo más pequeña, pero hay un punto a partir del cual deja de ser decreciente. Entonces, normalmente hablamos que la función es creciente o es decreciente en un intervalo. Entonces, aquí vamos a decir en el intervalo, vamos a considerarlo cerrado, que va desde un punto A hasta un punto B. Si se cumple que dados dos puntos en el intervalo, tales que x1 es menor que x2, es decir, uno queda a la izquierda del otro, no necesariamente son iguales, o mejor dicho, tienen que ser diferentes. Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, que x1 está a la izquierda de x2, así como acá. Y entonces la altura del que está a la izquierda tiene que ser más grande que la altura del que está a la derecha, ¿no? Entonces vamos a decir que f de x1 pues va a ser más grande que la altura del que está a la derecha, ¿no? Entonces, esta condición de que si x1 está a la izquierda de x2, entonces f de x1 está por arriba de f de x2, eso es a lo que nosotros le llamamos decreciente, que es precisamente esta idea de ir de aquí para allá. Bueno, y entonces, ¿qué ocurriría con la otra parte de la función que va de aquí para allá? Pues lo que va a pasar es algo similar. Tomamos un punto aquí, tomamos un punto acá, consideramos las alturas y lo que vamos a tener ahora es que la altura del que está a la derecha pues es más grande que, que la altura del que está a la izquierda. A eso es precisamente a lo que nosotros nos referimos con que la función es creciente. Entonces vamos a llamar aquí al comportamiento de una función creciente como que decimos, a ver, que una función f es creciente análogamente a la función decreciente, pues no necesariamente se cumple para cualquier un par de números, porque por ejemplo de aquí para acá sabemos que es decreciente, pero a partir de este punto para allá comienza a ser creciente. Entonces normalmente hablamos que es creciente o es decreciente en un determinado intervalo. Y aquí pues otra vez vamos a decir es creciente en el intervalo. Y vamos a tomar un intervalo cerrado. Si, otra vez,
para dos números, x1 y x2, en el intervalo con x1 siendo más chiquito que x2, siendo más pequeño que x2, es decir, que x1 queda a la izquierda de x2. Entonces acá voy a tener x1 ahora, acá vuelvo a tener x2, y entonces esta distancia, esta altura, pues es más grande que esta otra, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a decir es, mira, para este par de números se cumple que la altura del que está a la izquierda, pues va a ser más chica que la altura del que está a la derecha, ¿no? Esa es la idea de las funciones crecientes. Y entonces aquí nosotros podemos hacer notar algo interesante. Vamos a considerar ahora otro tipo de comportamiento, que es el que se le conoce como comportamiento constante. ¿Qué es eso? Bueno, pues así como nosotros estamos viendo aquí, pues básicamente estamos considerando siempre un punto a la izquierda del otro, x1 a la izquierda de x2 y acá x1 a la izquierda de x2. Y para uno de estos casos, f de x1 siendo menor que f de x2 y para otro de estos casos, f de x1 siendo mayor que f de x2. Entonces decimos nosotros que es creciente o decreciente respectivamente. Pero ¿qué pasa? Sabemos nosotros que un par de números puede ser mayor, o que el primero puede ser mayor que otro, que el segundo puede ser menor que el otro, o bien que pueden ser iguales. En el caso de que sean iguales, entonces decimos que su comportamiento es constante. Entonces vamos a hablar de la función constante, pero aquí es importante señalar que esto no necesariamente es para todos los números reales, sino que es una función constante en un intervalo. Y entonces aquí, de nueva cuenta, pues vamos a tener algo, pues básicamente similar, si no es que igual a todo esto que está por, a ver, vamos a seleccionarlo. Igualmente, consideramos una función, algo muy parecido a lo que teníamos arriba. Y ahora lo que va a ocurrir es que vamos a decir que la función es constante en un intervalo, no necesariamente que sea creciente. Vamos a decir, mira, la función es constante en el intervalo, en este caso estamos considerando cerrado, que va de A a B, si dentro de ese intervalo tomamos dos puntos, x1 y x2, x1 queda a la izquierda de x2, se cumple que f de x1 es igual a f de x2. Y entonces ya tenemos los tres posibles signos de comparación entre las dos alturas, ¿no? Aquí quiero hacer énfasis en una cosita. Aquí nosotros, por ejemplo, en el caso de las funciones decrecientes, decimos que la función es decreciente dentro del intervalo si está expresado como dados x1 y x2 en el intervalo, tales que x1 sea menor que x2, entonces la altura de f de x1 es mayor que la altura de f de x2. O sea, que la altura en x2, pues. Esa palabra dados lo que nos dice es que no importa cualesquiera que yo agarre x1 y x2, siempre que x1 sea más chico que x2, se debe de cumplir que f de x1 es más grande que f de x2. Es decir, no importa si estoy considerando x1 igual a A y x2 igual a B, o puede ser que esté considerando x1 casi cerca de la mitad del intervalo, x2 siendo el extremo de hasta la derecha. No importa qué par de números x1 y x2 yo considere dentro del intervalo, siempre que el más chico es x1 y el más grande es x2. Análogamente acá, en la función creciente y en la función constante, decimos que la función creciente, o sea, que una función es creciente en un determinado intervalo si agarramos un par de números x1 y x2 en el intervalo y ese par de números puede ser cualquier par de números siempre y cuando x1 sea más chico que x2. No importa cuál par tomemos, podemos considerar los extremos porque estamos tomando el intervalo cerrado, podemos considerar cualquier par de puntos, cualquier par de números reales dentro de ese intervalo, precisamente eh, la, porque la definición que estamos dando es para cualquier par.
solamente con que cumplan que x1 sea menor que x2. Y entonces se debe de cumplir la condición en este caso que la altura en x1 sea más chica que la altura en x2 y acá que las alturas siempre sean iguales. Y entonces, bueno, pues vamos a considerar aquí una pequeña tablita, ¿no? Entonces vamos a considerar aquí el intervalo. A, B, no importa qué par de números sean estos, A puede ser 0, B puede ser 1, A puede ser menos 1000, B puede ser 1.000.000, no importa. Recuerden que este intervalo solo tiene sentido si A es menor que B, o bueno, menor o igual a B. Acá nosotros vamos a considerar el comportamiento de f de x2 menos f de x1. O bueno, antes de eso, vamos a considerar aquí ¿qué tipos de funciones conocemos hasta este momento? ¿Cuál es el comportamiento de nuestras funciones que nosotros queremos trabajar? Y entonces, ¿saben que no voy a tomar este intervalo, sino que en lugar de considerar el intervalo de A a B, voy a considerar simplemente el valor de x2 menos x1. Voy a considerar una función constante, bueno, una función decreciente, una función creciente, una función constante. Y vamos a comparar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado, tenemos una función decreciente. Vamos a considerar esta tablita. ¿Y qué nos dice la función decreciente? Bueno, pues lo que nos dice la función decreciente es que conforme más nos hacemos hacia la derecha, más hacia abajo se está haciendo la gráfica. Vamos a hacer esto un poquito más, más grande para que quede un poquito mejor. A ver. Vamos a hacer esto también un poquito más grande. Ok. Y ahora, recordemos nosotros la idea de la gráfica de una función decreciente. La idea de la gráfica de una función decreciente es que conforme nos hacemos hacia la derecha, la gráfica se va a hacer cada vez más pequeña. La idea de una función creciente es que conforme nosotros nos hacemos hacia la derecha, la gráfica se hace más grande. Entonces, vamos a tener algo pues, más o menos así. Y en el caso de la función constante, recordemos nosotros que la gráfica de una función constante, pues siempre es una recta horizontal, de manera que pues, vamos a tener algo más o menos así, ¿no? Entonces aquí, pues, nada más para hacer énfasis, vamos a tener el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X y el eje Y. Bueno, esa es la idea de cada una de las gráficas. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, el caso en el que x2 menos x1, recordemos que estamos considerando x1, vamos a considerarlo fijo, vamos a suponer que por aquí está x1, lo voy a poner en otro color. Vamos a suponer que por aquí está x1, vamos a suponer que por acá está x1 y vamos a suponer que por acá está x1. Y recordemos nosotros que la idea es que queremos comparar el comportamiento de estas funciones. Voy a hacer un poquito más exageradas estas gráficas, nada más para que tenga un poco más, o sea, que esté un poco más clara la explicación de lo que quiero decir. Entonces vamos a suponer que esta gráfica es algo más o menos así. Vamos a suponer que esta gráfica también la vamos a exagerar un poquito, la de la función creciente. Y vamos a tener una gráfica más o menos así. No quedó tan pronunciada como yo quería. Ahí está. Las funciones. Pues algo más o menos así. Perfecto. Y a ver, permítanme porque no es exactamente lo que yo quería. Esto tampoco es exactamente lo que yo quería. Vamos a considerar una gráfica más o menos así. A ver. Ahí está. Y acá vamos a considerar una gráfica más o menos así. Mejor. Ahí está. Entonces, la idea es que vaya haciéndose cada vez más chica la gráfica, es decir, que se vaya haciendo hacia abajo conforme la X se va hacia la derecha, que cada vez vaya más hacia abajo la gráfica conforme se hace a la derecha en el caso de las funciones decrecientes.
En el caso de las funciones crecientes, conforme nos hacemos hacia la izquierda, hacia la derecha, la altura de la gráfica cada vez es mayor. Y en el caso de la función constante, pues ni sube ni baja, se queda horizontal. Entonces recordemos esto, ¿no? En el caso de nuestra función, vamos a tener aquí, ¿qué pasa cuando x2 lo consideramos a la derecha de x1 o si lo consideramos a la izquierda de x1? Bueno, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si, aquí lo voy a poner en otro color también, para que sea un poquito más evidente lo que quiero decir, si x2 fuese más chico que x1, entonces, restando ambos lados de la igualdad x1, o perdón, de la desigualdad x1, lo que vamos a tener es que x2 menos x1, pues sería negativo. Y en el caso en el que, a ver, vamos a ver acá, en el caso en el que x2 fuera más grande que x1, entonces restando x1 a ambos lados de la igualdad, pues lo que vamos a tener es que, de la desigualdad, perdón, vamos a tener es que x2 menos x1, pues va a ser mayor a cero, va a ser positivo. Entonces, si consideramos x2 de este lado, pues entonces esta diferencia se hace negativa, y si consideramos x2 de este otro lado, esta diferencia se hace positiva, ¿no? Es lo que tenemos acá. Básicamente lo que nos dicen estas desigualdades. Entonces, dicho esto, recordemos la idea de las funciones decrecientes. Lo que nos dicen las funciones decrecientes es que si x2 cae a la izquierda, entonces la altura del que está a la izquierda es más grande que la altura del que está a la derecha. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que f de x2 va a ser más grande que f de x1. De donde lo que vamos a obtener es que f de x2 menos f de x1 es positivo, ¿no? O sea, si restamos a ambos lados de esta desigualdad f de x1, pues lo que vamos a tener aquí es que f de x2 menos f de x1, pues va a ser positivo. Y ahora permítanme, voy a mover esto un poquito más hacia abajo para que quepa la explicación que quiero dar. A ver, vamos a echar este también más para abajo. Vamos a echar este también más para abajo. Y este también lo vamos a echar un poco más para abajo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de las funciones decrecientes? Bueno, pues lo que estamos considerando es, en este caso, por ejemplo, lo que estamos considerando es un punto aquí, que nos va a llevar más o menos a esta altura, y este punto. Y entonces nos damos cuenta que esta diferencia de alturas se vuelve positiva, ¿no? Entonces, va, queda por arriba de la gráfica, por decirlo de alguna manera. Y entonces aquí f de x2 menos f de x1, todavía me falta este tramito y por lo tanto esto es positivo. Entonces, ya que tenemos esta idea, ocurre algo interesante. Si nosotros consideramos ahora este punto x2, que nos va a llevar a esta altura f de x2, y consideramos este punto x1, que nos lleva a esta altura f de x1, entonces esta recta secante, esta recta que corta en estos dos puntos a esta gráfica, cuando menos a esos dos puntos, va a tener una pendiente. Y esa pendiente, como ustedes recordarán, esa pendiente que le vamos a llamar igualmente M, es la pendiente de la recta que pasa por los puntos x2, f de x2 y x1, f de x1. Y entonces, pues esa pendiente, pues simplemente es la diferencia de las alturas, que va a ser f de x2 menos f de x1, dividido entre la diferencia en la posición de los puntos en x, ¿no? Que sería x2 menos x1. Y entonces aquí aparece algo muy importante en el caso de las funciones decrecientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso importante que aparece en el caso de las funciones decrecientes? Pues que en sí lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo una cantidad que es positiva entre una cantidad que resulta ser negativa. Y entonces, como estamos dividiendo algo que es positivo entre algo que es negativo, pues el signo de todo esto siempre es negativo. Entonces, esta cosa siempre es negativa en el caso de las funciones decrecientes. Entonces, si nosotros agarráramos cualquier gráfica, cualquier función decreciente, si nosotros consideramos un punto a la izquierda de un punto fijo, entonces vamos a ponerlo aquí en verde. Vamos a considerar aquí el punto x2
Esto nos va a llevar al punto con altura f de x2. Aquí en rosa voy a poner la altura f de x1. Y lo que nos dice es que la gráfica de la función decreciente, pues siempre es precisamente perdón, no la gráfica de la función decreciente, sino que esta recta no importa cuál punto x1 y x2, bueno, en este caso no importa cuál punto x2 consideremos a la izquierda de x1. Entonces, esa recta que va a cortar a la gráfica en este punto y en este punto, cuando menos, porque aquí nos damos cuenta que vuelve a cortar por acá, cuando menos corta en esos dos puntos, esa recta que corta en los dos puntos que estamos nosotros fijándonos para ver que sea decreciente, pues ocurre que su pendiente, como buena recta, tiene una pendiente, su pendiente siempre es negativa. ¿Qué pasa en el caso de las funciones que son crecientes? Bueno, pues de nueva cuenta vamos nosotros a considerar algún punto por acá x2, lo cual nos va a llevar a una altura f de x2 y pues tenemos nosotros este punto x1 que nos va a llevar a una altura f de x1 y aquí aparece lo interesante. Acá x2 lo consideramos por la izquierda de x1, de manera que esta diferencia es negativa. Y en este caso, consideremos ahora la recta esta que pasa, que corta estos dos puntos, que pasa por estos dos puntos. Pues lo que vamos a considerar aquí es que por definición de una función que es creciente, la altura del punto que queda a la izquierda es más chica que la altura del punto que queda a la derecha. Es decir, que f de x2 es más pequeño que f de x1. ¿Por qué? Porque x2 aquí lo estamos considerando a la izquierda de x1. Y entonces a partir de aquí, si nosotros restamos f de x1 a ambos lados de esta desigualdad, pues nos vamos a quedar con que f de x2 menos f de x1, pues va a ser, perdón, va a ser negativo. Y de nueva cuenta, al nosotros considerar esta recta que corta estos dos puntos, pues consideramos su pendiente. Y la pendiente de esta cosa, pues vuelve a ser f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. Bueno, pero pasa algo aquí, y es que ahora lo que tenemos es que f de x2 menos f de x1 es negativo, y x2 menos x1 sigue siendo negativo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es dividir negativo entre negativo, y sabemos que esto pues, nos da positivo. Entonces, si nosotros consideramos puntos a la izquierda de un punto fijo, aquí estamos fijando x1, estamos considerando que ese punto queda fijo en el eje x, y entonces para las funciones crecientes, si consideramos puntos a la izquierda de x1, entonces la recta que pasa por esos dos puntos definidos por la gráfica, estos dos puntos definidos por la gráfica de la función, esta recta que corta estos dos puntos va a tener pendiente positivo. Y en el caso de la función constante, pues lo que interesa es que sea constante en el intervalo. Aquí vamos a considerar x2 igualmente a la izquierda. Este va a ser f de x2. Este va a ser f de x1. Aquí están los dos puntos. Resulta que como la función se comporta de forma constante, la recta que estamos buscando es precisamente la forma que tiene la función en ese intervalo. Y entonces aquí, pues lo que tenemos nosotros es que f de x2 menos f, perdón, pues en principio por ser una función constante, f de x2 va a ser igual a f de x1, ¿no? Constante en el intervalo. Si restamos f de x1 a ambos lados del igual, lo que nos vamos a quedar es que f de x2 menos f de x1 es cero. Y entonces la pendiente de esa recta, pues ya sabemos que va a ser f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1, lo cual es cero porque estamos dividiendo cero entre lo que sea, que en este caso es negativo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que ahora, en lugar de considerar x2 por el lado de la izquierda de la gráfica, lo consideramos por la derecha de la gráfica? Perdón, aquí estamos considerando x2 por la izquierda de x1. ¿Qué pasa si ahora consideramos x2 a la derecha de x1? Es decir, si nosotros ahora consideráramos x1 más chico que x2, o bien x2 más grande que x1, entonces aquí de nueva cuenta vamos a restar x1 a ambos lados de la desigualdad para quedarnos con que x2 menos x1 ahora es positivo. Pero de nueva cuenta, acá,
Vamos a considerar ahora el x2, lo vamos a poner en amarillo. Vamos a suponer que este es ahora el x2. Y aquí tenemos ahora f de x2. Y ahora vamos a considerar la gráfica de la recta morada. A ver, ahí está. Esta es la recta morada, que es la que nos interesa ahora, porque ahora el x2 queda por la derecha de x1, ¿no? Acá, pues igualmente vamos a considerar, vamos a decir este punto x2, lo cual nos va a llevar a un punto por acá, que va a tener altura f de x2, y vamos a considerar otra vez la recta morada. Y esta recta morada, pues lo que nos va a decir es básicamente cómo se está comportando la función, ¿no? Y acá, bueno, pues vamos a considerar otro punto en amarillo, x2 por acá, para que quede a la derecha de x1. Y pues aquí de nueva cuenta vuelve a tener f de x2 porque es constante, ¿no? Entonces, vamos a tratar de analizar ahora el comportamiento de la recta morada. En este caso, x2 queda por la derecha de x1. Y por lo tanto, de la definición de una función decreciente, pues nosotros sabemos que la altura de esta cosa debe ser más chica que la altura de esta cosa porque x2 queda a la derecha de x1. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que f de x2 va a ser más chico que f de x1. ¿Por qué? Porque recordemos que esa es como la altura de la gráfica, ¿no? El valor de la función en ese punto. Y entonces ya que entendemos eso, pues lo que vamos a tener es que ahora volvemos a hacer un poquito de álgebra, restamos f de x1 a ambos lados de la igualdad, f de x2 menos f de x1, ahora es negativo. Vuelvo a decir de la igualdad, pero es de la desigualdad. Restamos f de x1 a ambos lados de la desigualdad para que nos quede que esto aquí directamente ya nos queda que es negativo. Y entonces la pendiente de la recta esta morada, de la recta morada, pues nos damos cuenta que la pendiente es cuánto cambió en y al movernos en x. Y nos damos cuenta que en efecto vuelve a ser negativo, ¿no? Entonces aquí en este caso la pendiente de nuestra recta pues va a ser f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. Bueno, pero ocurre aquí que f de x2 menos f de x1 es negativo y x2 menos x1 es positivo. Es decir, estamos haciendo una división de algo negativo entre algo positivo, lo cual sabemos que es negativo. En el caso de las funciones crecientes, lo que vamos a tener es algo muy similar. Recordemos que como es creciente, si está el punto x cae a la derecha, entonces la altura es más grande que el que está a la izquierda. Entonces acá lo que vamos a tener es que para este x2 que cae ahora a la derecha del punto x1, pues lo que vamos a tener es que f de x2 ahora va a ser más grande que f de x1. Restamos f de x1 a ambos lados de esta desigualdad para quedarnos con que f de x2 menos f de x1 ahora es positivo y entonces la pendiente de nuestra recta morada, la pendiente de esta recta morada que tenemos acá, pues es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Pues que conforme más hacia la derecha nos hacemos, más hacia arriba se va, ¿no? Es decir, aquí lo podemos ver algebraicamente porque esta pendiente es cuánto cambia la altura, f de x2 menos f de x1, dividido entre qué tanto cambió en la horizontal, ¿no? Que sería x2 menos x1. Y en este caso, pues lo que vamos a tener es que estamos dividiendo algo positivo entre algo positivo. Y entonces, positivo entre positivo, pues vuelve a ser positivo. Y en el caso de la función constante en el intervalo, pues lo que va a pasar otra vez es que f de x2 menos perdón, f de x2 ahora va a ser igual a f de x1. A ver, no sé ni siquiera qué está pasando aquí con la tableta gráfica. Vamos a borrar esto, vamos a tratar de reescribirlo. Entonces, esto que está acá va a ser f de x2, pues va a ser igual a f de x1. Y por lo tanto, restando ambos lados de la igualdad f de x1, pues nos va a quedar f de x2 menos f de x1 es igual a 0. Y por lo tanto, la pendiente de nuestra recta, que coincide con la gráfica porque es constante, pues lo que vamos a tener es que esto va a ser f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. Y aquí, pues naturalmente esto va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 0 entre algo que es positivo y esto es 0. Y entonces, de manera general, nos damos cuenta de algo bien interesante, que
Si bien es cierto que la definición puede parecer medio rebuscada, en el sentido de que pues definimos las funciones de creciente a partir de cómo se van moviendo las alturas, es decir, conforme más hacia la derecha nos hacemos en el eje horizontal, más bajitas se van haciendo las alturas o se van yendo más hacia abajo. En el caso de la función creciente, conforme más nos movemos hacia la derecha en el eje horizontal, más hacia arriba se van haciendo las alturas. Y en el caso de la función constante, no importa en qué parte estemos del intervalo, no importa en qué parte estemos del eje, la altura no va a cambiar. Eso puede parecer medio rebuscado, puede parecer medio confuso al principio viendo así directamente la idea de la función eh, creciente, decreciente o constante, nada más viendo la definición, pero podemos intuir un poco más información de estas funciones a partir de esas definiciones. ¿Cómo? Pues precisamente consideramos nosotros cualquier función, si nosotros nos damos cuenta, haciendo así un resumen de esto que está aquí, de esta parte de esta tablita, es que ya sea que x1 y x2 estén, a ver, entonces haciendo un resumen de lo que está aquí en esta tablita, pues nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Para las funciones, si f es una función decreciente, bueno, vamos a ponerlo un poquito más en forma. Vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Consideremos f una función. Esto no es lo que yo quería. Y consideremos un intervalo AB con x1 y x2 en AB. Es decir, ahora ya tenemos cualquier par de puntos x1 y x2 en ese intervalo AB. Y la función vamos a suponer que está bien definida en ese intervalo. Entonces, ¿qué significa que esté bien definida? Que la altura siempre exista. Y entonces, ya que consideramos esta función y consideramos ese intervalo, entonces vamos a aceptar que los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2 están en la gráfica de f. ¿No? Pues vamos a suponer eso, ¿no? Que sí están en la gráfica de F y nos damos cuenta de algo bien interesante de esta tablita y es que ahora en lugar de suponer que x1 siempre está a la izquierda de x2, llegamos a un criterio que está relacionado con la pendiente de la recta que corta por esos dos puntos a la gráfica, en donde acá estamos suponiendo que ahora x2 está a la izquierda de x1 y llegamos a que para las funciones decrecientes la pendiente es negativa y en el caso de que x2 sí esté en efecto a la derecha de x1, la pendiente sigue siendo negativa. En el caso de las funciones crecientes, lo que tenemos nosotros es que si x2 está a la izquierda de x1, entonces la pendiente es positiva. Y si x2 resulta estar a la derecha de x1, la pendiente sigue siendo positiva para el caso de las funciones crecientes. Y en el caso de las funciones constantes, no importa si x2 está a la izquierda de x1 o x2 está a la derecha de x1, la pendiente es cero. Entonces ya tenemos un criterio en el cual no necesitamos fijarnos permanentemente si en efecto el que está a la izquierda y el que está a la derecha está a la derecha, sino que de manera general tenemos ahora para la función, tenemos este par de puntos y ocurre que si para cualquier par de números x2 y x1, x1 y x2 cualesquiera,
vamos a tener que f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1 es negativo. Vamos a poner aquí un paréntesis. Entonces decimos, o bueno, f es decreciente. Si ocurre que este mismo cociente, f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1 es cero, entonces f es constante. Y por último, si es positivo, entonces f es creciente. Y entonces ya podemos entender mejor el comportamiento de una función a partir precisamente de la idea de la noción de que la función sea creciente, sea decreciente, sea constante. Es decir, nosotros vamos a considerar una gráfica de una función, en este caso decreciente, que puede decrecer de muchas formas. Podemos tener esta gráfica, podemos considerar esta gráfica, ambas son decrecientes. ¿Por qué? Porque conforme más nos hacemos hacia la derecha, más hacia abajo se están haciendo las alturas. Y entonces en este caso, por ejemplo, podemos considerar este punto, podemos considerar este otro punto, y resulta ser que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es negativa. Es decir, se cumple esto. Ah, pues entonces la gráfica es decreciendo. En este caso, si nosotros consideramos este punto y este punto, entonces nos damos cuenta otra vez que la recta que pasa por estos dos puntos vuelve a tener pendiente negativa. Ah, bueno, pues entonces esta función es decreciente. Perfecto. Ahora, acá, si la función es constante, pues esa está un poquito más sencillita, porque en el caso de las funciones constantes, pues su gráfica simplemente es una recta horizontal, y como buena recta horizontal, pues la pendiente de esa recta es cero, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros la gráfica de una función horizontal y pues naturalmente la pendiente va a ser cero. Y en el caso de una función creciente también podemos tener diferentes tipos, por decirlo de alguna forma, de funciones crecientes. Y en este caso, pues nosotros podemos considerar, así como decíamos nosotros, ah, claro, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces aquí nosotros, si consideramos nosotros que, por ejemplo, la gráfica crece de esta forma, o si crece de esta otra forma, a ver, está. En ambos casos, la función, digo, naturalmente son dos gráficas diferentes, no son la misma función. Entonces, eh, pues ambas son crecientes, aunque una crezca cada vez más rápido, la otra crece cada vez más lento, pero sigue creciendo. Entonces, conforme más hacia la derecha nos hagamos, más, más hacia arriba se hace la gráfica. Y entonces aquí, si nosotros consideramos cualquier par de puntos sobre esta gráfica, pues nos damos cuenta que la recta que pasa por este par de puntos, pues va a tener pendiente positivo. Y en el caso, a ver, ahí está, pues se alcanza a ver mejor. Y en el caso de esta otra gráfica, si nosotros consideramos cualquier par de puntos, pues de nueva cuenta lo que vamos a ver nosotros es que la gráfica de esta recta pues, sigue siendo positiva, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, aceptamos nosotros que no importa de qué manera crece, de qué manera decrece, simple y sencillamente la pendiente de esa recta que corta la gráfica en cuando menos esos dos puntos, esa recta consideramos su pendiente y si va para abajo, entonces es negativa la pendiente y por lo tanto la gráfica, perdón, la función en ese intervalo es decreciente. Si va para arriba la recta, si conforme nos hacemos hacia la derecha, va para abajo, cualquiera de estas dos funciones, pues entonces ambas son decrecientes. En el caso de esta, conforme nos hacemos para la derecha, la recta se va hacia arriba, entonces la gráfica, o mejor dicho, las funciones son crecientes. Y bueno, pues si ni fu ni fa, si ni va para abajo ni va para arriba, sino que se queda de forma horizontal, entonces la función es constante en ese intervalo. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que podamos llegar a su pantalla, a su dispositivo, para que les llegue cada vez que subamos algún video, cada vez que demos alguna explicación nueva. Si les gusta esta información, pues, por favor, si sienten que les está ayudando, que les está
ayudando a entender mejor este tipo de temas, pues suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los próximos videos. Si les queda alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, alguna sugerencia, aquí déjenmelo en la caja de comentarios para poderles dar respuesta en cuanto se pueda. Y bueno, pues si tienen algún amigo, algún compañero o a alguien que ustedes conozcan, que esta información le pueda ayudar, le pueda servir, le pueda gustar, pues por favor compártenselo. También nos ayudan así a llegar a más personas, nos ayudan también a que a lo mejor comprenda este tipo de temas un poquito mejor. O a quitarle las dudas, o incluso esa persona, pues a lo mejor puede dejar aquí en la caja de comentarios cualquiera de sus dudas, y nosotros en próximos videos estaremos resolviendo dichas dudas. De igual manera, pues aquí se los voy adelantando, si ustedes tienen algún problema que quieran que se resuelva, con gusto déjenlo aquí en la caja de comentarios y pues le daremos solución en próximos videos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.